Venimos hablando en varios cultos acerca del poder. Y fue explicado lo que es el poder. Vimos versículos donde el Señor nos enseña acerca del poder, de su poder. Y todo esto siempre nos lleva a pensar. A mí me gusta ver ministerios, observar cómo el Señor se manifiesta a través de muchas personas. Hay muchos ministerios que son muy trascendentes, muy efectivos, y muchas veces con toda seguridad decimos, el Señor, su presencia se manifiesta a través de ese ministerio, a través de esa persona. El Señor respalda con el Espíritu Santo a esa persona, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y doy gracias a Dios por esas personas, por esos hombres, por esas mujeres, a través del cual la presencia de Dios es manifiesta. Y muchas veces vemos como señales, prodigios y milagros siguen a muchas personas. Eso también es poder de Dios. He visto predicadores predicar a multitudes, ¿no? Había un predicador alemán que me llamó siempre mucho la atención, Reinhard Bonnke, que cuando se iba al África predicaba a multitudes de personas y no se veía dónde terminaba la multitud de la gente. ¡Qué tremendo! Y había milagros de liberación, de sanidad. Una zona donde mucha gente eran lisiados porque no hay servicios médicos. Entonces cualquiera que se quiebra los tobillos, la rodilla, ya a la muleta. Y había tanta gente que se sanaba que hacían montañas de muletas y al finalizar la campaña quemaban, metían fuego como señal de lo que Dios había hecho. Qué tremendo ver esas manifestaciones del poder de Dios. Y a mí me llama la atención, porque la palabra de Dios no dice que algunos serán seguidos por señales, prodigios y milagros, sino que es una palabra que está para todos. Porque dice la palabra que recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y arranco esta parte del mensaje diciéndote que para Dios no hay ningún privilegiado, que para Dios no hay ninguna categoría superior de seres humanos. Para Dios no hay preferidos o preferidas. Aunque muchas veces nosotros pensemos que eso es así por lo que vemos de respaldo en ciertas personas, uno dice, ¿qué trato especial tiene el Señor con esa persona? Yo quiero decirte en esta noche que Dios no tiene preferidos, que Dios tiene íntimos. Íntimos. Cuando uno analiza esas manifestaciones del poder de Dios y empieza a estudiar sobre la vida de esas personas, encuentra un denominador común en todas ellas. Algo que no es negociable y algo que tiene que ver con la intimidad de esa persona con Dios. Y es la práctica constante, sincera, reflexiva y efectiva de la oración. Sí, escuchaste bien, la oración. Y una vez más,
voy a hablar acerca de la oración. Porque no hay ministerio efectivo en ningún lugar del mundo sin oración. Sí hay personas conocedoras de la palabra, sí hay eruditos que dan clases magistrales, sí hay personas que conocen muchas veces todas las teorías habidas y por haber relacionadas con un pasaje, que conocen el hebreo, el griego, el arameo, y qué bueno que es eso, porque también es demasiado necesario. Pero uno puede conocer la Biblia de memoria sin tener una vida de oración. ¿Y estará faltando algo? Estará faltando algo. Por eso quiero en esta noche hablarte de algo sencillo, hablarte de hablar con Dios, de tener comunión con Él. Quiero hablarte de cómo hacerlo. Quiero hablarte de ponerlo en práctica de una manera diferente. Yo no estoy diciendo ni juzgando tu oración, ni tu tiempo de oración. Pero si estás orando mucho, podés orar aún más. Pero ¿qué hay de aquellos que no están orando? ¿Qué hay de aquellos que tienen una dificultad física o emocional? La oración nos nivela a todos por igual. Con la oración no hay más grande ni más chico. Con la oración no hay débil ni fuerte. Por medio de la oración, todo hombre y toda mujer que se dispone a orar se convierte en un poderoso guerrero, en una poderosa guerrera en la presencia de Dios. Eso es la oración, un arma tremenda que está disponible para mí y que está disponible para vos. Que no vas a tener más que disponerte a llevarla a la práctica. Será en la congregación, cuando nos congregamos, cuando venimos al culto, el próximo miércoles a las 19:30. Será en la soledad de tu casa, cuando entres a tu habitación, a tu lugar secreto. Será en la madrugada, será por la noche, será por la mañana. Es tan sencillo orar que le hemos bajado la importancia. Por eso, porque nosotros queremos cosas fantásticas, porque nosotros queremos hacer cosas maravillosas, porque nosotros queremos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, pero no queremos hacer absolutamente nada o muy poco. No estoy hablando de casos en particular, estoy hablando en general. Incluso el Señor nos habla de cómo orar. Vamos a verlo rápidamente. La verdad que este es un tema del que podríamos hablar por lo menos por 2 horas, pero vamos a hablar por 1 hora, 50 minutos, porque... No, mentira. ¿Ustedes están escuchando lo que le digo o no? En un mundo tan complicado, donde todo es complejo, que alguien venga a plantearte algo sencillo parece que no tiene sentido, ¿no? Si ustedes quieren, para la próxima armamos una metodología imposible de seguir, que al segundo día nadie puede seguir y todos vienen al domingo siguiente y se quejan, es imposible de seguir esta metodología espiritual, pero no la encuentro en la palabra. Jesús dijo, ustedes tienen que orar siempre. Y enseñó una parábola. Tienen que orar siempre, tienen que perseverar. Lucas 18, 1. Ahora,
¿Cuántos de ustedes empezaron a orar por algo? ¿Oraron un día, oraron 2 días? Y al tercer día, no digo que dejaron de orar, pero capaz que empezaron a orar o siguieron orando por otra cosa. ¿Se acuerdan de la viuda y el juez injusto? Dice que fue tanto, tanto, tanto y tanto, dice Jesús, hasta que consiguió lo que quería. ¿Cómo viene tu persistencia con la oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Alguna vez analizaste cómo estás orando? ¿Cómo orás? ¿Revisaste cómo orás? Porque hay formas bíblicas de orar. Yo no estoy diciendo que hay una sola forma. Estoy diciendo que si no tenés una conducta de oración, podés tener una forma de orar bíblica, como tantas otras que podés empezar a desarrollar en tu vida. Lo que sí te voy a decir es que si a partir de mañana a la mañana te levantás 1 hora antes y decís que vas a orar 1 hora, probablemente te voy a contar que a los 5 minutos ya vas a estar, si no tenés conducta o no tenés costumbre de orar, diciendo, listo, ya estamos para... No es fácil orar, no es fácil. ¿Sabes por qué no es fácil orar? Porque la carne se opone radicalmente a la oración y a la lectura de la Biblia. Sí, a esa actividad sencilla que todos tenemos como que cualquiera puede hacer. ¿Sabes por qué no hay más hombres y mujeres de oración? Porque la carne se opone a que ores. Se opone. Y el enemigo ni te cuento. Porque cada persona que va como ser natural, como hombre humano, como mujer humana, a enfrentar al enemigo no tiene ningún tipo de chance. Pero un hombre y una mujer que doblan rodillas empiezan a revestirse de un poder que le otorga el Espíritu Santo y se empieza a ser poderoso, y entonces el enemigo también se levanta contra esa persona. Ahora, te guste o no, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y capaz que, si yo te digo, si vas a orar vas a tener lucha contra el enemigo, contra la carne, vas a decir, no, mejor me quedo así. El enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Te pongas la armadura o no? No hay, no, decía el pastor la semana pasada, no juega a ser diablo. No juega, es y viene a hacer su trabajo. Entonces, en esta noche, antes de recorrer un sendero de oración que te quiero mostrar y que nos enseñó Jesús, quiero mostrarte algunos versículos donde Jesús es nuestro modelo de oración. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, el engendrado por el Padre, la persona, una de las personas de la Trinidad, se hizo hombre, todos lo sabemos, y tuvo una vida impecable de oración. Impecable. Él es el modelo a seguir. Voy a mencionarte algunos versículos, si querés podés ir anotándolos. Dice Lucas 11:1. Lucas 11:1. Jesús estaba orando en un lugar. ¿Dónde estaba orando Jesús? Te pregunto, ¿tenés un lugar para orar? ¿Vos tenés un lugar para orar? Y cuando te vas de vacaciones, ¿tenés un lugar para orar? Y cuando no estás en tu casa, ¿tenés un lugar para orar? O cuando te vas de vacaciones, la oración queda en tu casa. Porque Jesús, viste que andaba que por Galilea, que por acá, que por acá. Y siempre tenía un lugar. Dice un lugar, uno no sabe exactamente dónde estaba, pero dice, aconteció
Lucas 11:1, que estaba Jesús orando en un lugar. Sus discípulos siempre lo encontraban orando. Siempre estaba hablando con el Padre. Siempre no, muchas veces, porque también predicaba, también sanaba enfermos, también liberaba, también disfrutaba, también comía con sus discípulos, también sufría, también se alegraba, también lloraba, también se reía. Todo hacía, pero sin pecado. Jesús era un hombre de oración. Nadie puede fingir si ora o no. Es de las cosas que no se pueden fingir. Puedes fingir un montón de cosas, pero si tenés una vida de oración se nota. Se nota. Aunque a nosotros o entre nosotros nos engañemos, al Señor no lo vamos a engañar. Y al enemigo tampoco. Lucas 5:16, si nos vamos un poquito más atrás, ahí en el mismo libro, Lucas 5:16, dice, mas él, se refiere a Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, acá ya hay lugares. ¿Viste que no había un solo lugar? Dice, hay lugares. Jesús tenía lugares. Si sos una persona que viaja mucho, si sos una persona que está en distintos lugares, te cuento que hay distintos lugares para orar. Y observo que Jesús se apartaba. Es decir, que no le daba lo mismo si había bullicio, no es que se apartaba. Quería intimidad con el Padre. Porque la conversación que él iba a tener con su papá, con su padre, era muy importante. Usted cuando tiene que hablar con una persona, una conversación importante, habla de la calle, de corrida nomás, o dice, vení, pasá, que tenemos que hablar. Sentate, ¿querés tomar algo? Vamos a hablar. Es importante lo que te tengo que decir. Sé que me tenés que decir algo importante. Entonces no es ni rapidito, es importante. Mateo 14:23. Un poquito más atrás. Mateo 14:23. Te estoy mostrando lo que hacía el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Despedida la multitud, esto es después de alimentar a los 5.000, de andar sobre el mar. Dice, despedida la multitud, subió al monte, ¿qué dice? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Después de un día arduo, de milagros tremendos, de victoria, cayó la noche y él estaba orando. Y si nos vamos a Marcos 1:35, te cuento un poco el contexto. Jesús había sanado a la suegra de Pedro y muchos fueron sanados al ponerse el sol. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana. ¿Quién? Jesús, siendo aún muy oscuro, o sea que era madrugada, salió y se fue a un lugar desierto. Hay distintas versiones, pero nos dan a entender lo mismo. Y allí oraba. Oraba cuando caía el sol, oraba antes que salga el sol. Qué tremendo, ¿no?
Lucas 6:12, te lo cuento, dice que Jesús tenía un día importante al día siguiente. Tenía que elegir a los 12 muchachos que lo acompañarían durante 3 años. ¿Saben lo que hizo? Oró toda la noche. Oró toda la noche. ¿Qué haces vos cuando tenés una actividad importante enfrente? Un negocio, una tarea, un ministerio. ¿Qué haces? Mateo 26:36. O sea, en Lucas 6 estaba empezando el ministerio. En Mateo 26:36 dice, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí. ¿Y dónde estaba? En el Getsemaní. ¿Va siguiendo el hilo o no? Oraba a la mañana, oraba a la noche, oraba cuando todo empezaba y oraba cuando todo estaba por terminar. Oraba siempre. Qué tremendo este Jesús. Qué tremendo. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Ya lo mencioné, pero lo volvemos a leer. Dice, también se refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hasta acá podemos sí y amén, podemos cerrar la Biblia y ya está. Dice el misionero, ya está, ya. ¿No? ¿Hace falta que agreguemos mucho? Es necesario orar siempre sin desmayar. Sin conocer tu corazón, porque no conozco las intenciones de tu corazón, salvo que el Señor les revele, estoy seguro que hay cosas en tu corazón por las que estuviste orando y desmayaste. Decía mi esposa hoy, un sueño, una visión, un proyecto, un familiar, un problema, algo que tenés una expectativa, o usted ya recibió todo lo que tenía que recibir. Yo quiero decirte que yo tengo una cantidad de cosas que yo estoy esperando recibir de Dios. Porque Él dice en su palabra que vamos a recibirlas. Hay dones que todavía no tengo. Y debo ser muy honesto. El viernes puse fecha en un lugar de mi Biblia y dije, Señor, a partir de ahora te busco de madrugada el tiempo que sea necesario, no para condicionarte, sino para poner de mi parte. Voy a orar sin cesar y voy a perseverar. Porque hay cosas que espero recibir y empiezo y dejo, y empiezo y dejo, y entonces voy a empezar a buscar. Porque el que busca y el que toca, claro. Porque lo que no recibí todavía puede ser que no sea el tiempo. Pero también puede ser que yo no persistí. ¿Dios acaso no sabe lo que yo necesito? Sí sabe. Pero si el Señor Jesús nos dice que oremos siempre sin desmayar, pues ahí vamos. Hay personas a las que quiero alcanzar con el Evangelio que todavía no pude alcanzar. Ahí vamos. Porque cuando te digo que hay cosas que quiero alcanzar, no me refiero a cosas materiales, aunque también pueden estar entre mis peticiones, porque lo vamos a ver. Pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús cada vez que se iba a orar decía, papá,
Padre, yo quiero hacer tu voluntad es mi comida, decía él. Y dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús llenaba el tanque todo el tiempo. Llenaba el tanque a la mañana, llenaba el tanque a la noche. Quienes manejan un auto, ¿esperan a que el tanque se agote o cargan antes? Bueno, acá pasa lo mismo. Hay que cargar antes. Hay que cargar antes. Y yo te recomiendo que tengas el tanque lleno, por si sale un viaje de golpe y necesites el poder de Dios. Jesús dijo un día, cuando los discípulos no pudieron echar un demonio, dijo, muchachos, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. ¿Sabe por qué Jesús siempre estaba listo para echar un demonio? Además de porque era Dios y es Dios. Porque estaba siempre con el tanque lleno. Él no tenía que prepararse en oración para un evento particular. Porque como sabía que surgían situaciones que él es Dios y sabía todo, pero él sabía que en el devenir de la vida aparecerían personas que como que no estaban en el itinerario. Imagínese usted, que se encuentre con algo que no está en el itinerario. Entonces él tenía el nivel de oración siempre completo, porque en cualquier momento iba a actuar. Tan completo tenía su nivel de oración que un día, caminando entre la multitud, una mujer, tan conocida esa historia, tocó su manto porque estaba atravesando hacía 12 años una situación tremenda de salud. Todo el mundo le sacó plata, todo el mundo la despreciaba. Ella era un paria de la sociedad. Entonces seguramente se cubría para que no la reconozcan, porque si la reconocían la sacaban a patadas. Esa gente también es beneficiaria del poder de Dios. Pero sintiéndose no merecedora del mismo, fue de atrás y tocó la puntita del manto. No quería molestar al maestro, porque si lo veían a él tocándole, dirían, tocaste a una mujer impura, ahora vos sos impuro, salí de acá. Entonces ella no lo quería dañar a él nadie lo podía manchar. Pero ella, imagínate, hasta en eso pensó, él no se va a dar cuenta, pero ¿alguna vez tuviste ese nivel de fe? Solo si toco el bordecito del manto. Y tocó, y se sanó. Pero Jesús dijo, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos decían, yo me imagino que andar con Jesús era fantástico. Porque todos la habrán mirado, Pedro inclusive diciendo, flaco, todo el mundo te toca. Sí, es cierto, pero de mí salió poder. De mí salió poder, él lo dice. Porque estaba con el tanque lleno siempre. Qué tremendo esto, ¿no? Y qué tremendo que Jesús, antes de irse, ora por nosotros y dice, Señor, yo te pido, Él ora, nada más ni nada menos, que ora por nosotros, por vos y por mí, dice, yo te pido por ellos y por los que habrán de creer en lo que ellos van a predicar. Y te pido que señales, prodigios, milagros puedan seguirles, incluso mayores a las que yo hago. Sabías que Jesús oró por vos y que sigue intercediendo por nosotros ante el Padre, porque ante el Padre abogado tenemos, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué te parece? Era tanto lo que veían ver orar a Jesús, tan lindo era verlo orar a Jesús, porque los discípulos lo veían liberar endemoniados, sanar enfermos.
de distintas maneras. Caminaba sobre el mar, alimentaba multitudes con 2 panes y 3 peces, ¿sí, no? Siempre se me confunde la proporción, pero era poquito. 5 panes y 2 peces. Ahí. Y así vio. Y con ese poquito alimentaba, ¿no? Y ellos lo veían. ¿Usted alguna vez se puso en el lugar de los discípulos o no? Así por un segundo. Así, nunca cerró los ojos y vio cómo las canastas se multiplicaban. Yo trato a veces de hacer ese ejercicio y me parece impresionante. Sin embargo, en Mateo 6 dice que, vamos a Mateo 6. También esta palabra está en Lucas 11. Versículo 9, a partir de ahí vamos a leer, pero Jesús está enseñando acerca de la oración. Esto está en el marco del Sermón del Monte. ¿Sí? El Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. Así que usted quiere saber el Sermón del Monte, ahí Mateo 5, 6 y 7, y en ese sermón Jesús habla de la oración. Y da instrucciones acerca de la oración. En un mismo contexto, pero diferente, dice que Jesús estaba orando, Lucas 11, y se le acerca un discípulo y le dice, Señor, enséñanos a orar. No recuerdo que le hayan dicho, enséñanos a caminar sobre el mar, enséñanos a liberar endemoniados, sanar enfermos, porque como que el ejemplo alcanzaba. Pero se ve que era tan imponente verlo al Señor orar, que uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿nos puede enseñar a orar? Y entonces Jesús, que viene enseñando que no debemos caer en meras repeticiones ni palabrerías, porque eso es lo que dice antes, enseña el Padre Nuestro, o la oración, modelo, más conocida como el Padre Nuestro. ¿Y nosotros qué hemos hecho con el Padre Nuestro? Lo hemos aprendido muchos de memoria. Y hoy todo el día quise sacar el tiempo de lo que me lleva a orar el Padre Nuestro, así tal cual está. No sé si lleva, deben ser unos 30 segundos lo que uno tarda, si uno es pausadito, 1 minuto. Entonces, ¿cómo orar como modelo con el Padre Nuestro? Durante media hora, durante 1 hora. Jesús nos dejó esto para que lo repitamos. No hay nada de malo en que lo repitamos. Pero la oración, yo no me lo imagino a Jesús yendo, poniéndose de rodilla, elevando esta oración y yéndose. 30 segundos, 1 minuto, si oraba a la mañana, oraba a la noche. Creo que lo que hizo, y en esto coinciden los estudiosos, que con el Padre Nuestro no nos dio unos versos para repetir, sino que nos dio una enseñanza para reflexionar y para tener de guía. Y muchos llaman a este fragmento de la palabra un sendero de oración, un camino de oración. Y es de lo que te quiero compartir en esta noche. Porque es mi deseo y es mi oración que de acá salgamos con una decisión firme de empezar a orar más.
de convertirnos en guerreros de oración. Porque hay tanto que el Señor tiene para esta congregación y para los que están afuera, y lo quiere hacer a través nuestro, sin importar la contextura física, la edad, la preparación, el nivel de estudio de la palabra solamente, si tenés o no alguna dificultad. Él nos quiere usar a todos por igual. Y la oración está disponible para todos por igual. ¿Amén? Obviamente, si te dispones a mañana a levantarte a orar muy temprano, como hacía Jesús, te va a vencer el sueño y vas a querer postergar el reloj despertador. Te digo porque me pasa a mí. Y si querés hacerlo a la noche, probablemente vas a estar súper cansado. Me pasa a mí, a lo mejor a vos no te pasa. Y si planificás apartar un tiempo para el Señor, seguramente, no, o muy probablemente alguien te llame y te invite a comer una rica comida, porque quiero que lo pongas a prueba, a ver qué tan fácil es empezar una vida de oración sin cesar en la que podamos perseverar. Yo te invito a que vos escribas tu historia de oración. Escríbela, proponete. Pero no escribas, vas a empezar a ver milagros, pero también vas a empezar a ver dificultades donde vas a tener que sobreponerte. ¿Qué te parece? Sí, sé que es sencillo lo que propongo, pero después hablamos. Dice Jesús, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos rapidito. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, comienzo la oración declarando mi posición en Cristo. En Él soy hijo de Dios. Ya fui perdonado y justificado si lo acepté como mi Salvador y Señor. Padre, vos que estás en el cielo, que estás por encima de todo, te alabo y te adoro. Exalto tu nombre. Acá se reporta un hijo, una hija, dándote la gloria y la honra de todo. Y ahí empezás. Padre, vos que estás ahí arriba de todo, santificado sea tu nombre. ¿Por quién? Por toda la humanidad. Vos que estás separado de todo, Dios no es como nosotros. Él es santo, Él es justo, Él es verdadero. Señor, tú que estás en el cielo, que sea santificado tu nombre en todas las naciones. Santo. Alabamos al Padre, lo adoramos, le damos gracias, lo entronamos en nuestra vida. Empezamos a destacar cualidades de Él. Santificado sea tu nombre. Y empezá a hablar con Él. ¿Sabés lo que significa que un Dios santo, que no tenía por qué extenderte la mano, aún así haya pensado en vos antes de la creación del mundo y te haya liberado del infierno y sus consecuencias? ¿Será que hay cosas para alabarle y adorarle al santificar su nombre? Venga tu reino. Empezamos a clamar para que el reino de Dios sea establecido en mi vida, en mi familia, en mi negocio, en mi empresa, en mi trabajo, en mi ciudad, en la provincia, en la Argentina. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué reino? El reino de Jesucristo se empieza a establecer a lo largo y ancho de la Argentina. Tu reino,
tu nombre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y acá puedo hacer un silencio y empezar a dejar que el Espíritu Santo me empiece a ministrar. Hágase tu voluntad, tu voluntad. ¿Vieron cómo arrancó la oración? Padre nuestro, acá hay un hijo, acá hay una hija. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, tu nombre, tu voluntad. ¿Cuántas veces empezamos nuestra oración centrados en nosotros mismos? ¿No le pasa? Y claro que tenemos necesidades, pero vamos por parte. Jesús os enseñó a orar así. Poner las cosas en su lugar, como deben ser. Es cierto que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque es claro que no sabemos orar. Hasta esa ayuda tenemos, pero también tenemos un sendero de oración para seguir, para planificar, para reflexionar, para disfrutar. ¿Me va siguiendo? Y una vez que le hemos dedicado ese tiempo al Señor, una vez que lo hemos alabado, que lo hemos adorado, que hemos guardado silencio en su presencia, una vez que el Espíritu Santo llenó todo el lugar, dice Jesús, danos hoy nuestro pan de cada día. Qué tremendo. Recién ahí, el pan de cada día, ni el de mañana ni el de pasado, el de hoy. Y empezás a enumerar, ahí sí, todas tus necesidades. Las de hoy, porque mañana va a traer su propio afán, no te preocupes, las de hoy. ¿Cuántas necesidades tenemos? Muchas, ¿no? Y empezá a hablar con el Señor y presentásela. Y presentarle ese negocio y presentarle ese sueño, recién ahí. Presentale. Hace una lista. Disfrutá de poner frente al trono de la gracia al que venimos confiados por los méritos de Jesús en la cruz, la posibilidad de poner tus motivos de oración. Qué hermoso, qué tremendo. El Señor los recibe. También va a recibir la ofrenda de tus lágrimas, a las que le va a poner una redoma abajo, dice la Biblia, y ninguna va a caer en el suelo. Porque si es tiempo de llorar en su presencia, deja que fluyan esas lágrimas, que hay alguien que las sujeta. El día que seamos redimidos, las oraciones y las lágrimas de los santos serán manifiestas en la patria celestial. Así que entra tranquilo, confiado, confiada. Seguidamente dice, y perdónanos nuestros pecados. Son 10 pasos, vamos por el 6. Perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Pero primero perdónanos nuestros pecados. Y acá entramos en un detalle de pecados. Empezamos a confesar puntualmente. Este pecado, esta mentira, esta situación. Señor, ¿puedes sanar mi corazón? ¿Me puedes limpiar? El que confesare su pecado, dice la palabra. El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces cada día mi pecado es presentado para ser perdonado y la culpa liberada. Porque somos especialistas en llevar mochilas de culpa por pecados ya perdonados. Porque el pecado y la culpa son cosas distintas. ¿Usted alguna vez escuchó a alguna persona decir, yo no me puedo perdonar esta situación? Acá en el marco de la iglesia, no
Yo no me puedo perdonar eso. La verdad que estuve tan mal que yo no me puedo perdonar. Eso es culpa. Porque nadie puede perdonar su propio pecado. El pecado por gracia es perdonado por los méritos de Jesús en la cruz. Él pagó por mis pecados y por los tuyos. Pero la culpa es algo distinto. La culpa vos tenés que decidir dejar atrás. ¿Y sabés cuándo se activa la misericordia de Dios que se renueva cada mañana? Yo siempre cuando oro a la mañana le digo, gracias Señor por tu misericordia que se renueva hoy. Una pastora una vez dijo en un lugar, mi esposa me contó, dice, hoy estoy de estreno, dijo. Porque se renovaron las misericordias del Señor, ni bien salió el sol. ¡Qué tremendo! ¿Usted es consciente de lo que le estoy diciendo? Si no serían pocas las misericordias de Dios, encima se renuevan cada mañana. Gloria a Dios. Y por esa misericordia, esa culpa que arrastrás, que traes, que te ofende, que te lastima, déjala en la presencia de Dios. ¿Quién sos vos para arrastrar las consecuencias de los pecados que Dios te perdonó? ¿O minimizás la obra de Dios redentora en la cruz? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, independientemente de si me pidieron perdón o no. Y presento a aquellos que me lastimaron, que me hicieron aquellas cosas que me molestan. Y aunque me sigan molestando, los perdono, suelto perdón. Pido que el Señor sane mi corazón y hay sanidad interior. ¿Alguna vez hiciste sanidad interior? ¿Alguna vez soltaste perdón hacia alguien que no se lo merece y que no te pidió perdón? Ni hablar si ya murió. Perdona las deudas que otros tienen con vos. Sanidad interior, en esa misma oración diaria. O sea, si sos consciente de lo que te voy contando y del camino que vamos recorriendo, ya estamos mucho más livianos, ¿no? 3 versículos y ya estamos livianos. El 8 dice, no nos dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Muéstrame aquello que está mal, aquello para lo cual tengo propensión a pecar, y no me deje caer en eso. Porque vos y yo nos conocemos y sabemos la huellita que siempre nos gusta pisar, ¿o no? ¿Sí o no? Hasta eso. Pero cuando sos consciente y le decís, Señor, ya nos conocemos, y eso que me cuesta tanto, ¿me podés ayudar para que no vuelva a pisar? Tiene que ver con esto de reconocer que soy un pecador. Esa expresión te permite reconocer, sí, soy un pecador. Y tengo propensión a pecar, pero no quiero pecar. Esa expresión es muy amplia y debe ser muy sincera. Si te consideras tan santo como que no necesitas expresarla, no te vayas hoy de acá sin revisar tu vida. Porque yo con esto lucho todos los días de mi vida. Líbranos del mal. Acá oramos por protección y también hacemos guerra espiritual. Líbranos del mal. ¿De qué mal? Y empezamos a hacer guerra. Algunos saben hacer guerra más que otros,
pero se empieza. Y empezamos a pedirle al Señor, revelá aquello que viene contra mi vida. Abrí mis ojos para ver las potestades, los principados que están sobre la ciudad, sobre mi casa, que atentan contra mi familia, contra mi matrimonio, contra mis hijos, contra mi trabajo. Quiero saber contra qué estoy peleando. Y ya te anticipo que si tu enemigo sangra, estás peleando mal. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y principados de las regiones celestes. Así que si la persona que vos pensás que es tu enemigo sangra, quiero decirte que hay que redireccionar la lucha espiritual. Pues eso no es una lucha espiritual, es una lucha carnal. Y no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que vamos a empezar a hacer lucha, guerra espiritual. Ahí en tu casa, tranquilito, tranquilita. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y cerramos nuestra oración dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a aquel que estando en el cielo viene con esta batería de beneficios a tu vida, proveyendo las necesidades diarias, perdonando tus pecados, haciendo sanidad de interior, haciendo guerra espiritual. Y abriéndote el día para una jornada maravillosa en lo espiritual, que podrá tener dificultades, que podrá tener situaciones difíciles. Decía mi esposa hoy, que el Señor vaya contigo no significa que las situaciones difíciles desaparezcan, no desaparecen muchas veces o tardan en desaparecer. Pero entre ir con el Señor e ir solo, yo quiero ir con el Señor. ¿Amén? Dice Hebreos 10, del 19 al 22, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes de Jesús, al lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote, pero el velo se rompió, se rasgó de abajo hacia arriba. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. No repitas palabras para cumplir en tu oración diaria. Habla con confianza, como hablas con cualquiera, con cualquier ser humano. Con Dios debería ser mucho más profunda la conversación, porque Él te conoce. Efesios 3:12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Juan 15:15 dice, Jesús, ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Amigos. Tal vez no tengas ningún amigo en esta tierra. O los que tenés, que son falsetti, son compinches. Pero hallé un buen amigo que se llama Jesús. Él me considera su amigo. Invito al grupo de alabanza para que estemos cantando una melodía, compartiendo una melodía. Sé que fue muy simple lo que te compartí hoy, pero también he aprendido a ver los rostros de ustedes y sé que el Señor habló aún en un mensaje tan sencillo. Y yo te invito a que redoblemos el compromiso de oración. El viernes nos juntamos a orar en una iglesia, convocado por los pastores. Éramos pocos. No es
para nada un reproche. Yo muchas veces tampoco no fui, así que me sumo. Pero cuando la iglesia en tu ciudad se activa para orar, dale importancia. Porque van a ocurrir cosas en lo espiritual en la ciudad recién cuando la gente de las iglesias se una para orar. El miércoles vamos a tener una oportunidad. Espero, aquellos que el Señor nos permita llegar, 19:30 acá vamos a estar orando. Yo te invito a que vengas, pero hoy cuando vas a tu casa, apartá un tiempito para orar. Mañana cuando te levantes, apartá un tiempito para orar. Tené un cuadernito, una libretita. Empezá a llevar una historia de oración. Seguí el sendero de oración, el que te compartí hoy, tan simple, porque es re simple. Cuando leas los versículos de Mateo 6 te vas a acordar. ¿Y qué te parece si los empezás a recorrer? Mañana, pasado, el miércoles, el jueves, el viernes. Empezá con 5 minutos, con 6, pero empezá. Empezá. Y si lo haces, reforzá. Yo quiero decirte algo, y yo me siento responsable por lo que te voy a decir. Yo creo que hay muchas cosas que vamos a ver en la iglesia recién cuando todos asumamos nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. Yo sé que cualquier cosa humana que podamos hacer no paga lo que el Señor hizo, no lo hacemos con ese sentido. Pero cuando entendamos el verdadero valor de la oración, vamos a ver milagros, prodigios y señales de manera que nunca lo hemos visto. El poder del cristiano está en la oración, tan simple como eso. Capaz que como es tan simple, le restaste importancia, como yo, que le resté importancia, que hay días que me levanté y no oré, que hay días enteros donde las vacaciones están tan buenas que no me acordé del Señor, que hay días donde las bendiciones fueron tan abundantes que no me acordé de Él. Gracias al Señor, Jesús no fue así, porque Él tenía un lugar donde oraba por vos y por mí. Pero estamos a tiempo. No importa la situación que estás atravesando. Acá hay tantos guerreros de oración como personas se encuentran en este lugar. Adolescentes, jóvenes, más adultos, todos guerreros de oración, guerreras de oración, listos para salir a un campo que está maduro. Hagamos la voluntad del Padre, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a ponerte de pie. Si esta palabra ha impactado tu vida, solo te invito a que oremos juntos, nada más. Asumí un compromiso, redobla tu compromiso, como lo quieras llamar, pero el Señor te necesita, el Señor te está esperando tu oración, está esperando la oración de todos y cada uno. No porque las necesite para moverse, sino porque las quiere escuchar. Porque una persona que ora es una persona que puso a Dios en primer lugar y dice: el que está en el trono, el Rey de Reyes
el Señor de señores, es Él el que señorea mi vida. Ahí pongo mi vida, mi familia, todo lo que soy, y confío que Él hará. Te invito a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira tu pueblo, Señor. Mira tu iglesia. Mira a estos hombres y mujeres. Señor, dice tu palabra que tú has tomado lo débil, lo desaprobado por los hombres, lo incapacitado, y lo has levantado, lo has tenido como fuerte. Yo te agradezco, Señor, porque para nosotros la oración, el poder hablar contigo, es algo que nos diste a todos por igual. Hoy te pido que nos des voluntad, que aumente nuestra fe, Señor. Hoy intercedo por mis hermanos y mis hermanas, para que juntos podamos levantarnos como un ejército de oración. Yo sé que quieres hacer cosas en nuestra ciudad, en nuestra congregación. Hoy te pido, Señor, que si has hallado estorbo en medio nuestro, por apatía, por falta de confianza, hoy, Señor, te pido que quites todo eso de nuestras vidas, que nos perdones y nos encaminamos a una vida de oración. Ayúdanos, Espíritu Santo, no podemos solos. Nos resulta muy pesado, pero aún así queremos hacerlo. Ayúdanos, respáldanos, cúbrenos, porque sabemos que milagros, prodigios y señales seguirán a tu iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Lo declaramos en el nombre que sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén.